de la Cátedra de Nutrición, la invitación para nuestra Nobel Cátedra de Soberanía Alimentaria, que está funcionando en Mar del Plata hace 6 meses, así que estamos muy felices con la posibilidad de estar acá. Yo soy bioquímica, decía que la lucha tiene que ser interdisciplinaria, por eso sé que acá muchos bioquímicos no hay, conozco uno solo que está por allá, pero la lucha tiene que ser interdisciplinaria. Hablamos mucho de soberanía alimentaria, hablamos mucho de alimentos, hablamos mucho de qué es lo que hay que comer. Estuvimos con Soledad Barruti, hablamos con Carlos, pero no hablamos mucho del agua. El agua es el principal de todos los alimentos que necesitamos para sostener un cuerpo sano, ya que compone más del 90% de nuestro organismo. Seguimos. El segundo cerebro. Todas las enfermedades se generan en el intestino. Esto lo dijo Hipócrates muchísimos años atrás. Y hablando hoy con unos compañeros médicos, centrábamos la aparición de un montón de enfermedades en el intestino. Seguimos. En condiciones normales, vamos a hablar ahora de lo que es la distribución del ecosistema intestinal y por qué se le está dando tanta importancia a la microbiota intestinal. Yo digo, hablábamos hoy de cómo se destruye la diversidad ecológica con los desmontes, lo hablábamos hoy a la mañana. Bueno, un niño que consume agua no potable, contaminada, destruye justamente su sistema ecointestinal, la microbiota intestinal, y ahí empiezan a aparecer un montón de enfermedades. Seguimos. En condiciones normales, En condiciones normales, la boca, el esófago y el estómago son lugares estériles en el momento del nacimiento. La microbiota empieza a formarse en el intestino delgado y en el intestino grueso. Seguimos. Todo nuestro sistema inmune está alrededor de las mucosas, desde la nariz hasta la vagina, el recto y más abajo. Hay un sistema inmune de mucosas que es una barrera que nos separa del medio ambiente cuando está sana y es una puerta de entrada inmunogénica cuando se enferma. Fíjense, nosotros tenemos exposición continua a antígenos. ¿Qué tipo? Antígenos heterólogos, son las enterobacterias que vienen de afuera. Antígenos alimentarios diarios, hay un montón de nutricionistas que sabrán que la ingesta diaria es de 3.000 antígenos, cada uno de ellos puede desarrollar una reacción alérgica o anafiláctica, como hablábamos hoy de la alergia a los alimentos. Y hay antígenos ambientales, pólenes y tóxicos. Enter. Si, por suerte, si nuestro sistema inmunológico funciona, no nos enfermamos. Tenemos mecanismos de defensa que aseguran falta de respuesta a esos antígenos alimentarios, como es la tolerancia inmunitaria, y una protección contra los microorganismos externos, que es la respuesta inmunogénica. Seguimos. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los componentes de la barrera mucosa de defensa? ¿Por qué estamos sanos? Porque tenemos acidez gástrica, peristalsis, renovación celular, una capa de mucus, pero sobre todo esto que dice acá abajo, una flora bacteriana normal que nos protege. Todo lo que está de este lado son los factores inmunológicos que condicionan en el intestino un estado de inflamación crónica que permite defendernos frente a la agresión de los organismos. Quiere decir que un niño que está consumiendo agua no potable permanentemente tiene su intestino inflamado, condicionado por estos factores inmunológicos que hacen que esté en un estado de alerta inmunológica, preparado para la defensa. Seguimos. ¿Qué es el ecosistema intestinal? Todos los vertebrados viven en una asociación simbiótica con una compleja población de microorganismos
que es el ecosistema intestinal, que es un reservorio de 10 a la 14 bacterias, son 400 especies que coexisten con las células epiteliales y las células inmunes. Fíjense la función, por qué es tan importante el ecosistema intestinal y por qué se está centrando en este desequilibrio del sistema intestinal la aparición de determinadas enfermedades, como decía recién Andrés, la enfermedad celíaca. Este microsistema intestinal controla fisiología, nutrición, actividad metabólica y protección del tracto gastrointestinal. ¿Qué es lo importante? Que tiene una localización geográfica definida y estable en el tiempo. Esto me hace acordar a la diarrea del viajero. Si yo viajo a un lugar donde mi organismo no está acostumbrado al ecosistema intestinal que me rodea, Brasil o cualquiera de los lugares de Latinoamérica o la India, yo enfermo. Esa es la diarrea del viajero. O sea, mi sistema inmunológico no está acostumbrado a ese ecosistema intestinal. Seguimos. Bueno, ¿cuáles son las patologías cuya causa fundamental es la alteración de la integridad de las mucosas? Si yo tengo las mucosas enteras, nuestro organismo y nuestro sistema inmunológico funcionando, no voy a enfermar. Si mis mucosas están alteradas por causas externas, infección o desequilibrio, un germen que entra, puedo tener diarrea, puedo tener un problema bronquial, puedo tener una gastroenteritis, o interno, que es lo que vamos a ver ahora, que es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Seguimos. Bueno, lo bueno, como siempre, es la lactancia materna, Ender. La lactancia materna provee al niño hasta el año de vida de todo lo que su sistema inmunológico inmaduro no puede producir. Hasta el año de vida la lactancia materna tendría que ser obligatoria, porque defiende al niño absolutamente de todas las infecciones bacterianas y virales. Seguimos. ¿Cómo se forma esta microflora en el recién nacido? Va a ser dependiente del tipo de nacimiento. Si yo tengo una cesárea, que es un procedimiento estéril, ese niño que nace por cesárea no forma su microflora intestinal. En cambio, un niño que pasa por el canal de parto, está en contacto con las bifidobacterias, con los bacilos ácido-lácticos, ya empieza a formar su microflora intestinal. Si la alimentación es artificial, también es una alimentación estéril. Si la alimentación es natural, por la leche, la madre le pasa absolutamente todo lo que necesita hasta que su sistema inmunológico empiece a producir sus propios factores al año de vida. Lo dijo Silvana, lo dijo Andrés también, por la leche también pasa el glifosato. Seguimos. El ecosistema intestinal está formado por prebióticos, seguimos, y probióticos. Estos son los más importantes. Fíjense, son organismos vivos, son microorganismos vivos que contribuyen a la estabilidad de las mucosas del huésped, ejerciendo una acción benéfica sobre la salud. ¿Qué hacen? Se unen al enterocito, evitando la infección. Colonizan el intestino, producen vitamina B, vitamina K, son resistentes al ácido y a la bilis, producen sustancias antimicrobianas in situ y generan efectos benéficos para la salud. Esto es lo que damos después de una diarrea, cuando lo hemos recargado de antibióticos. Es lo que damos, los probióticos, para recomponer la microflora intestinal. Seguimos. Este es un proyecto que estoy tratando de poner en marcha en Mar del Plata. Todos ustedes sabrán lo que es el kefir. Es una leche fermentada artesanal originada en el Cáucaso,
Es un probiótico natural multiespecie formado por una comunidad ecológica compleja, bacterias ácido lácticas, ácido acéticas y levaduras. Y fíjense, inhibe selectivamente, esto es un trabajo que hacemos con el CIRCA, que es el Centro de Investigación y Desarrollo en Biotecnología y Alimentos, con la Facultad de La Plata, de la Universidad de La Plata. Fíjense, un vaso de kefir en un niño, en un comedor escolar, mata salmonella y Escherichia coli, giardias intestinales, y la que es más importante, mata la Escherichia coli O157, productora del síndrome urémico hemolítico. Contestación de la municipalidad. El proyecto no se puede poner en marcha porque la municipalidad no puede conseguirme leche líquida, me consigue leche en polvo que no sirve. El proyecto está abortado, pero lo voy a conseguir. Seguimos. Bueno, ¿qué es lo malo? El sobrecrecimiento bacteriano. Seguimos. ¿Cuándo se produce el sobrecrecimiento bacteriano? Causas mecánicas que no vamos a analizar, causas inmunológicas que tampoco vamos a analizar, y esto sí, cuando hay una sobrecarga bacteriana. El sistema inmunológico de nuestro intestino está preparado para responder a una cantidad determinada de bacterias. Si yo consumo agua no potable y le pongo a ese niño en edad pediátrica, en edad en que tiene que crecer su pico más grande, le pongo agua no potable, se establece el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. ¿Cuáles son las dos causas por las cuales hay un sobrecrecimiento? La sobrecarga bacteriana por consumo de agua no potable y el efecto depredador de los antibióticos. Eso es una iatrogenia médica. Tiene una diarrea, le doy un antibiótico, no se le pasa la diarrea, le doy otro antibiótico, no se le pasa la diarrea, le doy otro antibiótico. Cuando nosotros sabemos que las gastroenteritis bacterianas se autolimitan solas en 10 a 12 días. Necesito hidratarlo. Seguimos. ¿Cuáles son los efectos? A nivel de la mucosa hay una lesión del enterocito, hay una diarrea osmótica, o sea, cuando el chiquito hace caca hace un chorro, una caca líquida, hay diarrea, hay inflamación, hay pérdida de proteínas y siempre hay caca con sangre. Seguimos. Esto de seguimos fue porque me avisaron que en vez de 30 minutos tengo 20. Entonces, fíjense, esto me da pie por lo que dijo hoy Andrés de la celiaquía. Yo soy asesora científica de la Asociación Celíaca y se está pensando que la aparición de la celiaquía tiene que ver con un desequilibrio de esta microbiota intestinal y con sistemas enzimáticos apoyados por el citocromo P50 y todo lo que no sabemos todavía. Yo trabajo en celiaquía desde el año 86, cuando era patrimonio de la pediatría y hacíamos un diagnóstico cada 2 años. Ahora estoy haciendo 60 diagnósticos por mes en adultos. Celiaquía, sensibilidad al gluten y alergia al gluten, que son 3 mecanismos que son sensibles al gluten, pero van por 3 caminos inmunológicos distintos. Esto sería una vellosidad normal y esto sería una celiaquía grado 4. Pero también esto es el intestino del chiquito que está contaminado. Seguimos. Entonces, esto se llama enteropatía ambiental, enteropatía tropical o intestino del tercer mundo. El intestino del tercer mundo es el intestino que tiene el 70% de los niños menores de 12 años en Latinoamérica. Es una entidad fisiopatológica que va de leve a grave, afectando a niños de bajo nivel socioeconómico, situación de promiscuidad, con elevada tasa de contaminación ambiental, ausencia de saneamiento básico, destete precoz, ingestión alimentaria deficiente que presenta diarreas agudas o crónicas. Seguimos.
Seguimos. Entonces, se hizo un estudio en países tropicales comparándolo con países templados y se vio que hay una disminución de la absorción de nutrientes en los habitantes del trópico. Y lo que yo les decía, los residentes transitorios presentan una mala absorción que se recupera al regresar a su lugar de origen, la diarrea del viajero, que tampoco se medica con 20 antibióticos distintos, porque ese paciente trae bichos de otro lado para los cuales no tenemos antibióticos. Seguimos. En el año 2008, Goto hizo un trabajo donde estudió que hay una relación inversa entre el ingreso per cápita y la permeabilidad intestinal en los niños de Guatemala. Esto quiere decir, más pobres, mayor permeabilidad intestinal, mayor posibilidad de infección. Más ricos, menor permeabilidad intestinal, menor posibilidad de desequilibrio de la microbiota intestinal. Entonces, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado no es una enfermedad, es una contaminación intestinal producida por el medio ambiente. Producida por el medio ambiente. Seguimos. Seguimos. Fíjense, la superficie del intestino delgado, la superficie absortiva, enter. La superficie absortiva, que tiene que ser de 2 millones de centímetros cuadrados, cuando un niño está contaminado, llega a 3.300 centímetros cuadrados. O sea, tiene casi 1 millón menos de posibilidad de absorción de nutrientes. Seguimos. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo de la contaminación? Evidentemente económicos. La nutrición. ¿Qué pasa con la nutrición? Si yo quiero a un chiquito nuestro de acá del conurbano que está consumiendo agua no potable, llevarlo al mismo nivel de nutrición que un chiquito de Estados Unidos, ¿qué necesito darle? Muchísima más ingesta de alimentos. ¿Por qué? Porque no aprovecha lo que yo le doy. Y hay una afectación comprobada del rendimiento intelectual y físico de un chiquito contaminado. Seguimos. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Baja talla, trastornos digestivos, distensión abdominal, problemas respiratorios, bajo peso, trastornos hematológicos, alergias, dolores articulares, cefalea, fatiga, desnutrición. Seguimos. Desnutrición calórico-proteica por falta de alimentos y además se desnutre porque no los puede absorber. Sus vellosidades intestinales están destruidas. Seguimos. La desnutrición en América Latina es de tipo crónico, predomina el stunting. Si pensamos en los bolivianos, los peruanos, son bajitos, predomina la pobreza. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que en América Latina no hay desnutrición, que ya dejó de ser un problema de salud pública. Sin embargo, lo sabemos, la desnutrición grave aún existe y tiene una alta mortalidad. Seguimos. Latinoamérica está enmarcada en el no reconocimiento de la desnutrición. Seguimos. Yo me fui a la cuna de la enteropatía ambiental, a la cuna del intestino del tercer mundo, que es la Universidad Nacional Federal de San Pablo, donde está el doctor Ulises Fagundes Neto, que es un gastroenterólogo, que le dio el nombre del intestino del tercer mundo. Seguimos. Lo que se hace ahí es que le da una sobrecarga de hidratos de carbono, que pueden ser fructosa, lactosa o sacarosa, y se mide el hidrógeno expirado. La cantidad de hidrógeno expirado es proporcional a la cantidad de gérmenes que sobran en el intestino. Cuanto mayor sobrecrecimiento bacteriano, mayor hidrógeno expirado. Seguimos. Este es el aparato, que por supuesto no lo puedo tener en Mar del Plata. Seguimos. Seguimos. Estas son las curvas. Acá estaría el pico del sobrecrecimiento bacteriano. Seguimos. Seguimos. Entonces, las características higiénicas de nuestro país y de toda Latinoamérica: escasez de agua limpia, inadecuada disposición de excretas, políticas de mejor comida que agua,
ausencia de la cultura del agua. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos. Esto me lo pasaron hace unos días, la mortalidad infantil en el cono urbano en el año 2012, fíjense, en Lanús un 5%, José Cepaz 6%, La Matanza 17%, Morón 17%, Merlo 23%, de Cava no se puede encontrar cifras aún, no tienen registros. Esos municipios carecen de servicio de agua potable. Seguimos. El 25% de los niños que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo están con niveles de plomo superiores a los aceptados por la OMS. Viven en esa zona 1.200.000 personas que están intoxicadas con plomo. Seguimos. Seguimos. Bueno, esto lo dijo Silvana, lo recalcó Andrés. Seguimos. El objetivo del milenio es reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso a agua potable antes del 2015, cosa que va a ser difícil de lograr. Glifosato en el agua, lo vamos a pasar por arriba. Esto fue en Canadá y Dinamarca, en una zona de mucha siembra de soja, se encontró glifosato en el agua. 110 y 111. 110 y 111. Seguimos. Bueno, Mar del Plata es la principal ciudad turística, tiene 980.000 habitantes. Este verano recibió 2.800.000 personas en enero. Mar del Plata no tiene todavía lo que se está haciendo, porque realmente yo hace 25 años que vivo en Mar del Plata y estoy escuchando que se va a hacer el emisario submarino y siempre el dinero desapareció. Ahora parece que se va a hacer. Pero mientras se haga el emisario submarino, esto es una foto satelital para los que conocen Mar del Plata. Esta es la calle Constitución. Acá está el donde se larga toda la caca, que en este momento solamente se separa lo sólido de lo líquido, no se hace absolutamente ningún tratamiento. Fíjense, sale la caca y bueno, en este caso por el viento fue para el lado de Santa Clara, donde Miriam tiene, espero que este día no te haya bañado, Miriam, donde Miriam tiene la casa. Con el viento la caca fue para Santa Clara, pero si no viene para este lado, que tenemos todo el centro y las famosas playas del sur. Toda el agua de Mar del Plata está contaminada. Seguimos. Entonces, esto es un problema, o sea, curar esta contaminación parasitaria, bacteriana, viral, curar el sobrecrecimiento bacteriano, necesita solamente agua limpia. Es una decisión política. Entonces, la persistencia de esta enteropatía ambiental o del intestino del tercer mundo en nuestro medio y en toda Latinoamérica es la consecuencia del fracaso de las políticas sociales y de los planes de salud. Nada más, muchas gracias.